Buenos días compañeros, buenos días Miss. Hoy voy a ser el booktuber de El Jardín Secreto. El autor es Frances Hodgson Burnett y el ilustrador es Graham Ruth. La edad recomendada de este libro es entre 12 y 13 años. Además que el número de páginas son 175. Los personajes son, primero con los principales, tenemos a Mary Lennox, después tenemos a Deacon, Ben, Colin y Martha. Después, en los secundarios, tenemos a el petirrojo, o entre paréntesis, el pájaro. Después tenemos a la señora Medlock, el ama de llaves. Después tenemos a los padres de Mary, que murieron de cólera. Después tenemos a la madre de Colin y al padre de Colin, que es el señor Craven y la señora Craven. Y esos son, y también el Aya, que es la que cuidaba a Mary en la India. Y obviamente todos los demás sirvientes. Ya, en el inicio de esta historia comienza así. Todo comienza en la India colonial, cuando Mary la encuentran en su cama y le dicen lo que había pasado, había habido una epidemia de cólera que había matado a sus padres y también había matado a gran parte de los sirvientes. Después de eso, a Mary la lleva con el pastor, donde se queda ahí un rato hasta que va a Yorkshire, en Inglaterra, en la casa de su tío, donde hay un ambiente irrespirable. Él había perdido a su esposa, estaba triste, deduciendo yo, tenía depresión. Entonces ahí llega como una niña amargada, era fea, flaca, la cara amarillenta, y estaba con la señora Medlock, que para ella era una carga, y solamente la mandaba. Y después llega a la cama y se queda. El desarrollo de la historia comienza cuando Mary se despierta y conoce a Martha, que le estaba dando el desayuno, estaba limpiando la parrilla, estaba con todo lo que era la estufa leña, eso. Y primero está así amargada y se para y se queda quieta. Y Martha le pregunta, ¿qué pasa? Ella dice que, vístame. Y ella dice, te tienes que vestir tú. Entonces ahí la niña se empieza a vestir y Martha, lo que llega, piensa que era una niña testaruda y mala, pero creía que salir a Páramo a ver todo lo que era afuera le iba a hacer bien, pero después le ayuda con los botones y todo. Después Mary se queda ahí y Martha llega y le dice que salga. Después sale, camina en el páramo, conoce a Ben, que era jardinero, empiezan a hablar. Después llega el petirrojo, lo conoce. Por primera vez en la amargada cara de Mary, sonríe al ver el petirrojo. Después vuelve a la casa. Después los días que transcurren, empieza a salir al páramo. Después Martha le cuenta acerca del jardín secreto, que es la gran cosa de la historia, que lo que había pasado era esto. La señora del señor Craven siempre se subía a un árbol y ese árbol un día se quebró la rama donde la señora Craven siempre se sentaba y se cayó, y la caída fue tan fuerte que se murió. Y eso era lo único que hacía que el señor Craven estuviera feliz. Entonces pues cerró el jardín con llave y nadie volvió a entrar en 10 años. Entonces a Mary le empezó a dar incumbe, empezó a pensar acerca de eso, cómo podía hacer, hasta que un día, después de engordar, después de estar mucho más alegre, después de aprender a cómo respetar a las personas, todo lo demás, empieza a escuchar unos llantos.
y ella empieza a explorar la casa, que tenía como 100 habitaciones y era una mansión que tenía 600 años. Entonces va caminando, llega ahí y encuentra a la señora Medlock y le dice, no pasó nada. Y después al día siguiente sale y encuentra que el petirrojo le tenía una llave y era la llave que era para el jardín secreto. Entonces pues ella abre el jardín secreto, ve, desmaleza el jardín, después llama a Deacon, le cuenta el secreto y después de eso empiezan a arreglar el jardín todo, hasta que descubren de quién eran los llantos y era de Colin, el niño que hacía rabietas, el que trataba mal a la gente, el hijo del señor Craven, que le daba medicinas y que tenía un pensamiento de solamente morirse. Entonces ahí llega, reanima al niño, lo hace feliz, deja de hacer rabietas, después conoce el jardín secreto, y lo empiezan a arreglar. Ese ha sido el desarrollo. Para la conclusión de esta historia, cuando llega Colin allá, primero llega en la silla de ruedas, porque él creía que era inválido, pero no, porque fue el pensamiento que le metió su padre, porque él era jorobado, o creía que era jorobado. Entonces ahí el niño quedó con un tis histérico, que creía que tenía joroba, las cosas, por eso tenía pensamiento de morirse. Entonces pues, de los relatos de Mary del jardín secreto, de haber conocido a Colin, de haber conocido a Deacon, cuando le trajeron los animales, ya no perdió las ganas de morir, y cuando entró al jardín secreto les dieron las ganas de vivir para siempre, y ahí fue cuando dice eso. Entonces ahí lo siguen arreglando y de un repente ven a Ben en una escalera mirándolos y se queda así enojado, pero después va y baja por la escalera y entra. Y le empieza a decir que había entrado 2 años antes al jardín secreto para podar las flores. Y ahí Mary recuerda por qué había visto que los rosales estaban algunos cortados. Entonces ahí siguen arreglando el jardín. Colin por primera vez se para, Ben quedó anonadado y dijo, este muchacho va a ser fuerte como cualquier muchacho en Yorkshire. Entonces pues empieza a caminar, empieza a ejercitarse. Y después cambiamos de plano justo cuando estaba el señor Craven de uno de sus viajes. Y estaba caminando por un valle, estaba triste, hasta que después empieza a ver brotes de plantas. Se acuerda que él había visto eso hace 10 años, y eso era el pensamiento que había tenido del jardín secreto. Y después recibe la noticia de que su hijo lo había llamado para que volviera, y él creía que se estaba muriendo, y le daba una pena ver al niño, o más bien ni siquiera lo quería verlo porque siempre estaba en la cama, era el niño histérico, el que creía que se quería morir, hasta que después lo ve y el niño llega y lo abraza y queda impresionado, queda feliz, ve al niño que está caminando y después le cuenta todo lo del jardín secreto, quedan felices todos y así termina la historia. Fin. Ya, mi opinión personal y fundamentando esta historia es que así se valora el respeto de las personas, porque primero comenzamos con una niña amargada, que era Mary, que maltrataba prácticamente a sus sirvientes, los trataba mal. Después cuando llega a Inglaterra, aprende a no tratar mal a la gente, empieza a sentir empatía, compasión con las personas, hasta que descubre a Colin y ahí queda horrorizada con el maltrato que hacían los sirvientes también, y ahí ella lo hace ver
Y ahí también aprende el respeto a las demás personas y la empatía. Después, ¿qué cosas me han gustado de este libro? Me gusta la trama, el secreto que tiene del jardín secreto. Sobre todo me gusta cuando lo arreglan, todas esas cosas. Y esa ha sido mi opinión personal, que es un libro muy bueno, lo recomiendo por todas estas causas, sobre todo que enseña los valores y además porque es una novela muy entretenida. Y esa ha sido mi opinión personal. Adiós compañeros, adiós compañeras, adiós mis, cuídense todos. Este ha sido mi Booktuber, espero que les guste mucho.